El músculo esquelético es importante para que exista el movimiento, la fuerza y agilidad de los animales. Por esta razón, los estudiantes Diego Fernando Barrera y Caterina Ríos Reyes nos hablarán de la semiología del sistema muscular esquelético. Entonces, siendo así, hay que hablar de las generalidades del sistema musculoesquelético. Este es un sistema que está formado por las estructuras encargadas de sostener y producir los movimientos del cuerpo. Está directamente relacionado con el sistema nervioso para la modulación de las órdenes motoras. Tiene entre sus principales funciones el soporte, el movimiento y el depósito de iones como el calcio, el magnesio y el fósforo. De igual manera, el sistema musculoesquelético está formado por dos sistemas principales. El primero es el sistema óseo. Este es el elemento pasivo. Está formado por los huesos, los cartílagos y los ligamentos articulares. En segunda instancia, se tiene el sistema muscular, que está formado por los músculos que se unen a los huesos y por lo tanto, al contraerse, provocan el movimiento del cuerpo. A nivel óseo, es necesario hablar de los huesos. El hueso es un tipo especializado de tejido conectivo, constituido por células y componentes extracelulares calcificados. Es un tejido vivo que se repone a sí mismo continuamente. Su dureza es la adecuada para la tarea de proporcionar una función de soporte mecánico, mientras que la elasticidad del cartílago lo es para proporcionar a las articulaciones la capacidad de moverse. La parte externa del hueso se denomina corteza y está formada por hueso compacto. La parte interna es más esponjosa, o conocida como hueso trabecular, y esta está rellena de médula ósea formadora de sangre. Los huesos largos de las extremidades se desarrollan a partir del cartílago, por un proceso denominado osificación endocondral. Este proceso es el que da lugar al crecimiento normal de los huesos largos y a la reparación de las fracturas. El osteoblasto es un tipo de célula ósea responsable de la síntesis de los componentes de la sustancia intercelular del hueso. La otra célula ósea específica se denomina osteoclasto y es la responsable de la resorción ósea. En circunstancias normales se reabsorbe el tejido óseo viejo al tiempo que se regenera tejido óseo nuevo. El recambio óseo se denomina remodelación y es un proceso equilibrado y coordinado de resorción y formación. La remodelación está influida por hormonas corporales y por factores de crecimiento locales. Una articulación en anatomía es el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo. La mayoría de las articulaciones de movimientos libres son las articulaciones sinoviales o diartrosis. Las superficies articulares están diseñadas para el soporte del peso y para admitir una cierta amplitud del movimiento. La articulación está dentro de una cápsula fibrosa, cuya superficie interna es una membrana sinovial, que secreta el líquido sinovial. La superficie articular está formada por cartílago bajo el cual existe un fondo de hueso duro. Dentro de la articulación, los ligamentos, tendones y estructuras fibrocartilaginosas, como los meniscos en ciertas articulaciones, como en la rodilla, se proporcionan estabilidad y una adaptación exacta entre las superficies articulares. A nivel muscular, tenemos que el sistema muscular está formado por los músculos y los tendones, que son los que los unen a los huesos. Músculo es cada uno de los órganos contráctiles del cuerpo, formados por tejido muscular. Los músculos se relacionan con el esqueleto cuando son musculoesqueléticos o bien forman parte de la estructura de diversos órganos y aparatos conocidos como los músculos viscerales, que realizan todos los movimientos automáticos del cuerpo como son el latido del corazón, la respiración o la digestión. Así, los músculos que se pueden controlar son llamados voluntarios o estriados y están formados por un tipo especial de células largas que se unen a los huesos mediante los tendones. Los músculos se mueven cuando reciben una orden del cerebro en forma de impulso eléctrico. El sistema musculoesquelético se explora mediante la inspección y la palpación. La unidad funcional de la contracción muscular se llama sarcómero. El músculo esquelético está formado por haces, los cuales están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Estas miofibrillas tenemos dos tipos, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. El sarcómero se encuentra entre dos discos Z. El mecanismo de contracción ocurre cuando los iones de calcio se unen a la troponina C y estos son liberados por el retículo sarcoplasmático.
Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre el sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se pueda unir. La cabeza de miosina debe estar activada y esto ocurre cuando el ATP se une a esta y se produce la hidrólisis de este ATP, dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de esta hidrólisis de ATP activa la cabeza de miosina. Entonces la cabeza activada se une a la actina y se libera el fosfato inorgánico. Esto permite que la unión se fortalezca. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza, es decir, esta desplaza el filamento de actina. Luego viene otro ATP y la unión de la cabeza de miosina con la actina se debilita y se separa la cabeza. Pero después vuelve a ocurrir lo mismo. Se vuelve a activar la cabeza de miosina, se produce la hidrólisis de ATP dejando el ADP y el fosfato inorgánico. Se activa la cabeza de miosina y esta se adhiere a la actina y la va a desplazar. Eso seguirá ocurriendo mientras la actina siga teniendo libre el sitio activo. El mecanismo termina una vez el calcio es bombeado nuevamente al retículo sarcoplasmático, entonces los sitios de unión se vuelven a tapar, dejando que la tropomiosina vuelve a su lugar, entonces la cabeza de miosina no tiene dónde unirse y se termina la contracción muscular. A nivel de la evaluación semiológica, es importante realizar una buena reseña y una buena anamnesis, con el fin de indagar aspectos sobre la edad, la especie, la raza, el género y el peso del animal. En este orden de ideas, la edad es importante porque hay algunas patologías que suelen ser más predisponentes en animales de corta edad y otras patologías que se pueden presentar en animales de edad avanzada. La especie puede ser un indicativo también de algunas enfermedades que son propias de algunas especies y de algunas razas, como lo puede ser la displasia de codo en el labrador o la displasia de cadera en el pastor alemán. En la reseña y en la anamnesis también se busca obtener datos o realizar un análisis acerca de los motivos de las cojeras, situaciones de manejo como pueden ser en los bovinos y en los equinos, el tipo de alimentación con los que estos han sido llevados, el modo de vida y asimismo algunos antecedentes familiares que pueden ser indicativos de alteraciones del sistema musculoesquelético. Si a nivel del examen semiológico del sistema musculoesquelético en bovinos, se busca realizar el examen mediante 3 momentos del animal. El primero es cuando éste se encuentra en decúbito o cuando está acostado. El segundo es cuando el animal se encuentra en reposo o en estación. El tercero es cuando el animal se encuentra en dinámica o en movimiento. Entonces, se realiza la inspección, esto para observar si el animal puede levantarse y andar normalmente. Luego de que el animal se levanta, se observa al animal en pie, la posición que adquiere su cabeza, la posición que adquiere su cuello y asimismo la posición que adquieren sus extremidades. Esto con el fin de buscar asimetrías, de establecer cojeras graves, de observar si hay algún aumento de tamaño de las extremidades o de algún músculo o de algún hueso, esto a causa de alguna patología, si hay atrofias, si hay hipertrofias, etc. En este caso, se pueden realizar 4 preguntas importantes, que serían: primero, ¿puede el animal levantarse y andar? Segundo, ¿el animal quiere ponerse en pie? Tercero, ¿el animal se arrastra por el suelo? Cuarto, ¿adopta posturas anormales? Esto con el fin de establecer alguna alteración en el sistema musculoesquelético. En la práctica de la semiología del sistema musculoesquelético se buscó analizar a un bovino que presentaba antecedentes de cojeras, por lo cual fue llevado a la Clínica Veterinaria de Grandes Animales de la UPTC. En este orden de ideas, se buscó desplazar al animal por una superficie blanda como lo es la pradera, para luego ser llevada a una superficie sólida como es el concreto, para evidenciar después de unos minutos si el animal presenta o no presenta la cojera. Para la
Para el examen semiológico, el siguiente paso luego de la inspección es la exploración física, en donde se analizarán los músculos, los huesos, las articulaciones y los ligamentos, así como los tendones, mediante la combinación de las técnicas de la inspección, la palpación y algunos movimientos de flexión y extensión positiva. Estas técnicas de diagnóstico permiten evaluar algunos aspectos como lo son la simetría del cuerpo en relación al plano medio imaginario, comparando las extremidades con sus homólogos opuestos. Esto quiere decir que cuando se analiza una extremidad, se busca analizar comparativamente la otra extremidad para establecer lo que es normal o lo que es anormal. También se busca evaluar aspectos como si las extremidades pueden evaluarse desde la parte más distal hacia la parte más proximal. Esto para evaluar algunas alteraciones en la forma y la longitud de los miembros, teniendo en cuenta también que en la inspección se pueden encontrar algunas lesiones a simple vista. Para el caso de los bovinos es importante aclarar que algunas de las vacas que presentan cojeras adoptan posiciones de descanso esternal. Las extremidades posteriores adoloridas están más altas y las normales dobladas bajo el abdomen ventral. Esto puede denotar alguna alteración del sistema muscular. Luego de realizar el examen semiológico, se pueden llegar a algunas conclusiones o a algunas observaciones clínicas que alteran la normalidad del sistema musculoesquelético de los animales, en este caso de los bovinos. Se puede hablar de algunas atrofias musculares. Se puede hablar de procesos necróticos que dependen del agente causal de la enfermedad. La presencia de algunas neoplasias que alteren el movimiento normal del animal. Hay algunos desgarres musculares, pueden haber rupturas de tendones o rupturas de ligamentos, pueden haber luxaciones o asimismo fracturas. También pueden haber algunas compresiones medulares que sean responsables de la falta de movimiento no solo lumbar del animal, sino también de las articulaciones y de las extremidades del animal. Pueden haber procesos crónicos y procesos de artritis, y asimismo se habla de las cojeras o de las claudicaciones en general. Y como ha sido mencionado anteriormente, hay dos aspectos importantes en los que se evalúa al bovino: cuando éste se encuentra en marcha o en movimiento, o cuando éste se encuentra en estación. Cuando el animal se encuentra en marcha, se busca localizar la extremidad que presenta la lesión. Generalmente se busca el uso de superficies planas y limpias para evidenciar las cojeras, ya que en las superficies blandas este examen puede ser alterado. Asimismo, cuando el animal está en movimiento, se busca observarlo desde todos los flancos, desde todas las direcciones, para establecer en qué sitio se encuentra la alteración. Y cuando se habla de las pruebas de estación, se busca hacer una exploración detallada del animal a nivel de sus extremidades. Entonces, hay una exploración de la pezuña, cuando ésta está apoyada, y se busca realizar un procedimiento de elevación para establecer si aquí se encuentra la alteración. Hay una exploración detallada del tarso, hay una exploración detallada de los huesos largos del animal, y hay una exploración articular en la que se hace una comparación de las extremidades homólogas en busca de crepitancias, sonidos de fracturas o no paso del sonido, que es patognomónico de cuando hay una fractura. A nivel de los bovinos, hay algunas enfermedades que pueden interrumpir el funcionamiento normal del sistema osteomuscular. En este caso, se puede mencionar la laminitis, la dermatitis interdigital, dermatitis digital, flemón interdigital o panadizo, que son infecciones necróticas de la piel digital del bovino. Se pueden presentar abscesos a nivel del talón o abscesos retroarticulares. Pueden desencadenarse procesos de tendinitis, de osteomielitis o de artritis sépticas, y pueden haber casos de pododermatitis sépticas generalizadas. Hay que hablar también acerca de aquellas
alteraciones que se presentan a nivel genético, algunas de estas representadas en los crecimientos anormales de las uñas del casco de los animales, lo que puede llevar a cojeras y asimismo, cuando no son tratadas, a infecciones posteriores que pueden desencadenar en procesos de sepsis o en procesos necróticos. El examen clínico del aparato locomotor equino debe empezar por una reseña, la cual debe indicar la especie, raza, sexo, capa y señales para su identificación, edad, tamaño y peso corporal y, por último, el fin productivo o utilización de este animal. Debe un aumento. En el examen objetivo general se realiza una inspección general del sujeto o animal. En este se deben identificar el estado del sensorio, las facies y la conformación. En la conformación se evidencia la masa muscular, el relieve óseo, la posición de la cabeza y la base de sustentación. Posterior al examen objetivo general se debe realizar un examen objetivo particular, en el cual se hace una inspección particular de cada una de las regiones anatómicas del miembro anterior y del miembro posterior. En ellas se debe observar si hay heridas superficiales y se utiliza métodos de palpación, percusión y olfacción. Para realizar la exploración de los músculos se realiza por medio de la inspección y la palpación. Con ellas podemos ver si hay un aumento del tamaño, ya que se puede encontrar una miositis, abscesos o enfisemas. Si hay una disminución de tamaño que se puede ocasionar debido a una atrofia, si hay espasmos, que son alteraciones del movimiento, y pueden ser de dos clases, tónicos, que es decir que los músculos están continuamente contraídos, o clónicos, que las contracciones son discontinuas y repetidas. Y por último, se debe evidenciar si tiene temblores debido a desequilibrios electrolíticos que influyen en el movimiento del músculo. Para la exploración de los huesos se realiza por medio de la inspección y la palpación y en eso se puede valorar si los huesos tienen deformaciones ya sean congénitas o adquiridas, fracturas, esostosis, que son sobrecrecimientos óseos, o osteopatías sistémicas como raquitismo u osteomalacia. En las articulaciones, por medio de la inspección, se puede valorar un aumento en la articulación que se puede dar por inflamaciones o una desviación en los aplomos. Esto no depende tanto de los huesos, sino que está más relacionado con las articulaciones, por lo que en caso de que se den, tenemos que valorar los aplomos en todas las direcciones, es decir, caudal, lateral y craneal. Por medio de la palpación de las articulaciones podemos valorar si hay presencia de líquido, aumento de la cápsula sinovial o aumento del tamaño óseo. Mediante la palpación también realizaremos las llamadas pruebas de amplitud del movimiento, en las cuales mediremos la limitación de la movilidad por dolor, así como las crepitaciones de las articulaciones. Si existe una limitación de la movilidad debido a que el animal sufre dolor, puede deberse a múltiples problemas como espasmos musculares, contracturas, inflamación, aumento de la cápsula sinovial o estructuras periarticulares, efusión, crecimiento óseo o desplazamiento o rótula del menisco. En el perro y el caballo, estas pruebas de limitación de la movilidad consisten en realizar flexiones en cada una de las articulaciones de la extremidad, percibiendo dolor o quejas por parte del animal. En los cascos, por medio de la inspección, podemos observar si hay un crecimiento excesivo, una discontinuidad por fracturas o fisuras o si se encuentran exudados o costras. La palpación se realiza por medio de presión con una pinza y se puede tomar el pulso en las arterias digitales, las cuales solo presentarán pulso en caso de cojeras. El rodete coronario es la zona de unión entre el casco y la piel y puede sufrir problemas como dolor y aumento de temperatura a causa de laminitis o abscesos. Y también se puede evidenciar hundimiento a causa de laminitis. En caso de laminitis no podemos palpar la apófisis extensora debido a que se habrá desplazado hacia abajo.
En el caso del caballo, todas las fuerzas de tensión se dan en el tejido que se encuentra entre la uña y la falange, formado por láminas y con uniones de tipo vascular. Si existen traumatismos o intoxicaciones que causen necrosis en los vasos capilares, esta unión se soltará, de forma que la falange, por propio peso, se desplazará hacia abajo. Además de esto, como la mayoría de las estructuras que sujeta en el casco se encuentran en la parte palmar o plantar, la tercera falange, cuando se suelte, se desplazará hacia abajo al mismo tiempo que rota, llegando al punto en que el extremo anterior de la tercera falange puede perforar el casco. Cuando esto ocurre, podremos introducir un dedo por la parte craneal del rodete coronario, notando dicho hundimiento. La percusión en el casco se utiliza para buscar sobre todo dolor o espacios huesos, percutiendo con la parte roma o metálica del martillo. Se deben valorar las aptitudes en estación y marcha. Las aptitudes en estación se dividen en aptitudes postulares o en aplomos. En las aptitudes postulares se debe valorar el miembro anterior y posterior, evidenciando si la lesión es alta o es baja. En la parte de los aplomos se debe mirar el miembro anterior por el frente y visto de perfil, y el miembro posterior por atrás o visto de costado. La marcha se debe valorar viéndola al paso o al trote, de frente, de atrás, de lateral y como cambio diagonal y montaña. Entre las principales enfermedades del sistema osteomuscular equino encontramos la esostosis Staravan, el cual se produce en la cara medial del tarso y hace que el animal camine ladeando la extremidad afectada. El aumento de la articulación, las desviaciones de los aplomos, las fracturas, las deformaciones congénitas o adquiridas, la minitis y las claudicaciones. Para hablar de claudicaciones, primero tenemos que saber qué es claudicar. Claudicar significa desplazarse en forma defectuosa o desarregladamente, y su sinónimo es cojear. Comúnmente se utiliza como sinónimo el término aflojar. Por consiguiente, si la claudicación es en el miembro anterior, la denominaremos manquera, y si procede del miembro posterior, renguera. Al valorar una claudicación, lo primero que tenemos que saber es si el animal está claudicando y en cuál miembro o en cuáles miembros. Lo segundo es ubicar el lugar de la lesión o el locus dolenti. Y tercero, ubicar el origen y el tipo de lesión que afecta al miembro. Las claudicaciones se clasifican según el miembro, el movimiento, la causa, el modo de presentarse, por su evolución, por el modo de manifestarse y según el grado de intensidad. Si la claudicación la clasificamos según el miembro, puede ser manquera o renguera. Si la clasificamos según el movimiento, puede ser elevación, apoyo o mixta. Si es según la causa, puede ser dolorosa, mecánica o neurogénica. Por el modo de presentarse puede ser súbita, lenta o solapada. Por su evolución puede ser aguda o crónica. Y por último, por el modo de manifestarse puede ser continua o intermitente. Las claudicaciones las podemos valorar mediante grados, desde un grado 0 hasta un grado 5, donde un grado 0 es una claudicación no perceptible. Un grado 1 es difícil de observar. El grado 2 es difícil de observar al trote y al paso en línea recta. El grado 3 es una claudicación bien evidente al trote bajo todas las circunstancias. Una claudicación de grado 4 es una claudicación muy obvia, marcando la inclinación de la cabeza, donde también hay tropiezos y acortamiento del paso. Y por último, una claudicación de grado 5 es una claudicación demasiado obvia, donde hay un mínimo soporte del peso en movimiento y en reposo y una incapacidad de moverse.
Para las pequeñas especies se debe iniciar con una inspección, examinando la postura, conformación y coordinación del animal. Se debe examinar los reflejos anormales, presencia de movimientos asimétricos y dolor. El examen en estación, o sea, de pie, quieto y acostado en cuatro patas. La alineación de las extremidades y tamaño simétrico en busca de atrofias. El examen en dinámica con apoyos normales, arrastre de miembros y cojeras. Y los movimientos asimétricos, temblores, incoordinación e hipertermia. En temática de palpación en los caninos y en los felinos, se habla de que se realiza desde la parte más distal hacia la parte más proximal del animal. Hay que tener en cuenta que las zonas dolorosas que se sospechen o que se conozcan se examinan en último lugar, para no alterar al animal y para no alterar el examen semiológico. Entonces, se busca extender y flexionar cada extremidad y cada articulación, registrando ruidos y movimientos anómalos. No hay que olvidar que la palpación de los miembros debe ser simétrica para registrar lo que es normal o lo que es anormal en el animal. El animal puede ser tumbado de lado con el fin de poder examinar la zona palmar y plantar del animal. En este caso, se palpan los espacios interdigitales, se palpan los carpos y los tarsos. Esto en busca de dolor, hinchazón, calor o crecimientos óseos anormales. Luego, en el examen del miembro anterior, este se flexiona. Así, se establecen algunas alteraciones. Estas pruebas que se realizan son principalmente para descartar una displasia de codo. De igual manera, sucede con el hombro y lo que se busca es presencia de dolor y crepitaciones que indiquen alguna alteración. Luego, se realiza el examen a nivel del cuello. El cuello es desplazado hacia el animal y cualquier chillido que el animal emita puede ser indicativo de problemas a nivel cervical. Aquí se busca palpar todas las vértebras. Luego se realizan las pruebas a nivel del miembro posterior. La más conocida y la más importante es la prueba de cajón, que evalúa el estado de los ligamentos de la rodilla. Finalmente, el examen de la cadera en busca de dolor y crepitaciones puede indicar algún problema del sistema musculoesquelético en esta región.